Eso venía las declaraciones del testigo del Ministerio Público, que es Gregory Adames, un ex empleado de confianza, el hombre de la logística, correcto, el que tenía todos los elementos para decir, no, aquí no hay condiciones para esta actividad, que hay que suspenderla. Pero el señor Antonio Payá sí entendía y tenía conocimiento, igualmente que su hermana Maribel, que era la administradora de la discoteca, tenía en conocimiento de que tenía años eso. Tenía más de 15 años con ese proceso. Y se había venido complicando con trabajos que se habían hecho en la discoteca, sobre todo lo que sea. Hay un informe también técnico de ingenieros. Preliminar. Sí, todavía. Preliminar, de ingenieros inclusive que se seleccionaron de otros países, en su mayoría, de esa comisión de técnicos, ingenieros, buscando de que no se viera compelida, no se viera... Que no hubiera compromiso. Sí, exactamente. Parcialidad. Que fuera parcialidad. Pero vamos a esperar, porque también hay que decir que las víctimas están ahí. Pero también ellos han tenido una pérdida económica y también emocional, porque el señor Antonio Payá, aparte de que en su mayoría eran todos sus clientes, pero eran sus amigos, era una especie de un club. Sí, claro. Los lunes en el Yexé, ese era un público específico. Mira, esa familia, la Grullón, oye, eso dolió, inclusive ellos, ahí dolió todo el mundo, pero esa es una de las familias más acaudaladas que estaba esa noche ahí, de ese fatídico madrugada del 8 de abril. La fiesta fue el lunes 7 de abril, pero el colapso fue pasado la medianoche. Y realmente esa familia había perdido ya la cuenta, según lo que reportó Gregory. Sí, así es. Y inclusive le pidió una botella de agua el señor Grullón, el hijo de don Alejandro, que andaba en compañía de su esposa. Andaba con su esposa y su hija. Y esta es Alexandra, que era la única hija. Era su hermana. No, la única, sí, hembra. La única sí, hembra. La hembra. Y su esposo, el hijo de Estrella, Guarionets, Estrella, hijo del ingeniero Eduardo Estrella, que también es su esposo. Entonces ellos, oye eso, por minutos, si esa cuenta llega, ellos salen. Porque ya, tú sabes que los ricos no duran mucho en los sitios. No. La hora de acostarse. Y mira cómo son las cosas de la vida. Y día de trabajo. Ellos tenían dinero para pagar 20 fiestas, un mes entero a Ruby Pérez. No, lo que pasa es que eso es parte del protocolo, de la logística, la vida es fortuita, la parte social. La vida es fortuita. Así es. Además, ellos estaban celebrando un cumpleaños. También. Pero ahí murió mucha gente buena, preparada. El pelotero Octavio Dotel, la gobernadora, la hermana de Nelson, el pelotero. El toletero de Montecristi. Ruby Pérez, una gloria de la música, la voz más alta del merengue, Ruby Pérez, entre otra cantidad de profesionales. Yo me he enterado de muchos amigos que han perecieron familiares. Y lo triste de Nelson Cruz. Nelson Cruz. Lo triste de esto de Nelson es el pelotero Nelson Cruz. Que Eduardo Estrella no sabía al otro día. Dice que está por aspirar a senador por Montecristi, eso es lo que suena. Pues si usted decía. Que Eduardo Estrella no se enteró hasta el día siguiente de la muerte de su hijo. No, porque Eduardo inclusive ordenó los equipos de obras públicas, la asistencia, y él no sabía que su hijo estaba ahí. Wow. Mira. Wow. Y entonces luego es que se entera que andaba la familia completa y que su hijo estaba ahí. Pero hasta había la esperanza de que estuvieran vivos, pero no, al final, tristemente, la información que se dio fue que fueron encontrados sus cadáveres. Una cosa que quiero destacar, Nelson, del informe preliminar, porque muchas personas tienen algunas confusiones con algunas cosas. Cuando hablaban de que en los techos del YC habían aire de 20 toneladas, cuando se habla de 20 toneladas, se habla de la capacidad de los aires, no el peso de los aires. Pero hay que decir, don Nelson, que yo calculé el peso que tenía los tinacos en base al informe preliminar
que emitió la comisión. ¿Usted sabe cuántas toneladas tenían? 9 casi 10 toneladas de peso tenían los 4 tinacos. Mira, ahí están las imágenes satelitales. La presentó nuestro director. A la derecha de la pantalla de ustedes, si observan, ahí hay 4 tinacos. Cada uno tenía 2.43 toneladas lleno de agua. Eso indica que había alrededor de 9 toneladas de peso. Y donde están esas casetas es donde empezó a romper las vigas que empezaron a ceder. Un punto importante que yo quiero resaltar de las buenas construcciones que se hacían en aquella época, amigo televidente, es que el hormigón promedio que se requiere para ese tipo de estructura está alrededor de los 200, 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Eso indica que 1 centímetro cuadrado de ese concreto puede aguantar 210 kilogramos. ¿Y ustedes saben cuánto tenían esas vigas? 300 kilogramos. Eso indica que ese edificio estaba preparado para durar más de 100 años desde que lo construyeron, porque se construyó con criterio. Eso indica, Nelson, que forzaron esa viga. Tenía un 127% de sobrecarga, o sea, 27% más de la carga. Escuchó Nelson, tenía el hormigón promedio para ese tipo de techo menor que ese, o mayor resistencia que eso, es de 200 kilogramos por centímetro cuadrado. Y ese tenía 300 kilogramos por centímetro cuadrado. Eso indica que una construcción que estaba súper bien construida, que solamente con esas condiciones podía colapsar. ¿Y sabe por qué sucedió? Y es un tema de lo que hay que invitar a esa audiencia. Y lo invitaron y lo entrevistaron a los técnicos de los aires. Lo que pasa, Nelson, que va a vender una mercancía de ese nivel. Priva la venta. Que tiene que visitar el lugar a ver si es aceptable el peso que tienen los equipos. Entonces lo que quieren es vender. Vender. Entonces el técnico debe de visitar. Usted, dueño de esta empresa. Aquí tiene que haber régimen de consecuencias para todo el mundo. Usted, dueño de esta plataforma, te va a poner un aire acondicionado. El técnico tiene que venir. Hay un profesional hubiese dicho, no, mira, eso va a crear una tragedia, eso pesa, no se coloca en otro lugar. Entonces, pero el que lo instaló también puede ser procesado. Claro, eso es lo que digo. Y ser cancelado. Que hay personas que no han llamado, que tienen que llamar, eso tienen que llamarlo. Mire, la hermana de Ruby Pérez, la diputada Lidia Pérez, pidió al presidente Luis Abinader aprobar con carácter de urgencia el proyecto de ley de supervisión de infraestructura. Hace días que yo estoy hablando de esto. Y mira, ella está coincidiendo. También, y usted también. ¿Por qué? Ya los fallecidos, la tragedia, nadie va a revivir a nadie. Todos se perdieron, lamentablemente, en una tragedia evitable. Así es. ¿Qué es lo que hay que hacer? La moraleja que hay después de esto. Poner candado después que nos robaron. Proceder a que haya una supervisión estricta y sobre todo en estructuras donde haya mucha afluencia de público, de gente, estructuras como una discoteca, una estructura de una plaza comercial. Las iglesias que utilizan los segundos niveles, que les gusta moverse y brincar, es un riesgo. Pero también las estructuras de edificaciones públicas. Y privadas. Entonces nosotros entendemos, ella dice, la diputada, y ella está sufriendo la pena de haber perdido a su hermano Ruby, que ella dice que al leer el informe del Ministerio Público tembló. Ella tembló y volvió hacia atrás con esa tragedia y dice que fue evitable de que el señor Antonio Espaillá hizo caso omiso a las advertencias de un posible colapso. Señores, eso llora. Pero Antonio, si hubiese sabido que se iba a caer, no lo había dejado permitir. También en Antonio hubo desconocimiento. ¿Usted sabía que hubo desconocimiento? Claro. Porque si él hubiese estado en el país, Antonio Espaillá, posiblemente hubiese sido parte de la lista de los fallecidos. Es posible. Porque él lo manifestó. Yo iba a estar estoy de acuerdo con eso. Posiblemente saludando a los amigos estuvieran en mesas. Yo estoy plenamente de acuerdo. Hubo negligencia de parte de él. Por eso que es involuntario. Inclusive hay otro elemento. El señor Espaillá
estaba fuera del país. Claro. Él se estaba valiendo ¿de quiénes? De su hermana. Ahora, claro, esto no es un escenario para usted juzgar, omitir, ¿no? Y usted librarse de culpa, porque ya no fue un hecho que ocurrió esa noche, y eso, ya esa situación de ese techo tenía años. Así es. Pero cuando el empleado le dice, mira, es que esto ya no aguanta más. En el expediente está la conversación. Ya esto está bien complicado. Él debió haber hecho un pari ahí y decir, ponme a fulana, mira, que el cuadro, y haber tomado una decisión. Nelson, una lona colgando en un techo y que nadie toma una decisión, que la grabaron en medio de la fiesta. Dígame usted, Nelson. Porque después, o sea, no existe el sentido común en el ser humano. Después de la tragedia, se ha dicho muchísimas cosas. Ahí estuvo Sergio Vargas. De hecho, la nota estaba tirando agua esa misma noche. Sí, pero que yo sepa, nadie denunció nada. Nadie. El mismo Sergio. Oye, ni empleados, ni clientes. Ni los músicos que iban allá. Ni los músicos, porque ahí había fiesta. Los viernes había fiesta. Viernes, sábado y domingo y lunes. Sí. Había fiesta. Los lunes era la fiesta. Ahí fue que se le desmintió de que la filtración era de los aires porque había agua los lunes, martes y miércoles y jueves, y la discoteca no la abrían esos días. Pero también los aires no funcionaban esos días, que no había fiesta. Pero eso mismo. Pero si llovía, caía agua. Encontraban muchísima agua en ese techo. Entonces, fueron confiados. Y por eso están pagando la situación. También, porque hay que decir la cosa. Se confiaron. Porque me dicen que el empleado, inclusive, cuando sobrevivió al hecho, lo llamó Antonio. Le dijo, mira, pasó lo que te dije. Que ahí fue que le preguntó qué pasó ahí. Yo me imagino que Antonio, el pobre, se puso loco y arrancó para acá. Es otro elemento que lo favorece a él. De inmediato. Que él vino al país de inmediato. Y tiene la constancia, los vuelos, y llegó tarde porque hubo escala y se retrasaron unos vuelos. Pero sí, porque es difícil encontrar un vuelo de ahora para ahorita. No, en la zona que él estaba. Sí, en Las Vegas, Nevada. Y entonces Nelson, moraleja. Dentro de esta situación mucha gente tiene que poner en remojo. Creo que es un espacio propicio a la ocasión para que la sociedad, los profesionales, los empresarios entiendan que hay que invertir en profesionales. Si el señor Espaillá hubiera tenido una persona, un profesional de frente, encargado de ese edificio que lo merecía, yo creo que hoy las cosas de la historia no hubieran pasado. Y otro elemento también, el valor de la vida humana. Hay que tener un mayor... Mire, vamos a suponer, aquí está esta estructura de este canal de televisión. La gerencia de este canal tiene la responsabilidad, los dueños tenemos la responsabilidad de toda aquella persona que entra a este edificio. Inclusive hasta bajando una escalera, todo ese tipo de cosas es responsabilidad de la administración y esa empresa que aloja, habita. Entonces, todas esas personas que habían pagado, porque ese otro elemento, por adelantado la mayoría, habían pagado su dinero para tener ese derecho, merecían protección y respeto a sus vidas. Pero de entrada habían más de 600,000 pesos de boletas que se pagaron anticipadas antes de la fiesta, sin las de que se vendieron ahí en caja, en la puerta. Entonces, la gente pagaba para pasar. Yo hubiese sido, porque muchas veces perdiendo, dejando de ganar, se gana. Si se hubiese dejado de ganar los cuartos de que iba a dejar esa fiesta, no hubiera estado este cuadro, porque hay que decir que también el señor Antonio Espaillá, su familia, su esposa, sus hijos, sus socios, el luto de haber perdido tantos colaboradores cercanos, empleados y amigos personales de él. O sea, ellos están también. El número, cuántos amigos y lloró. Ellos también han tenido un dolor, porque ni modo. Además, aparte de las pérdidas económicas, porque también la estructura se fue al carajo. Y él preferiría que se fuera todo al carajo y que estuvieran vivos. Perfecto, pero no lo hizo. O sea, son de los... Antonio Espaillá y su familia nunca van a cometer un error más grave. Y él en sus adentros, como en su persona, en su interior, en su psiquis, debe estar diciendo,
caramba, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no atendía llamadas? Pero él no lo va a decir así abiertamente, no, claro pero no. en su interno, en su más interior. adelante lo hará. Y yo me imagino, porque también él está en un momento que... él tiene, en este espacio no, después de un largo tiempo, de años, va a ser como el de Banco Baninte, ¿cómo le René Almonte. Y otra persona que lo entrevistaron hace unos días y realmente están diciendo lo que no dijeron en aquellos tiempos. O sea, tendré momentos de arrepentirse. Pero lo triste del caso es que esas 236 vidas, wow, es difícil, Nelson, almas que se fueron, no volverán. Jamás. Gente joven, gente que estaba en un momento... Y los traumas que dejan esos niños que quedaron sin nada. Gente que estaba en un momento de felicidad, de alegría, compartiendo muchos cumpleaños, viendo a su artista favorito, emocionado. Y miren, oiga lo que le voy a decir, ya eso se olvidó, los lugares. Mira, el fin de semana pasado estuvo en Hard Rock Café, donde se están dando ahora los eventos a ese nivel. Sí, en el este, en Punta Cana. No, en Santo Domingo. En Santo Domingo. Hay un café. Sí. Que estuvo Tony Vega, salsero de Puerto Rico, y eso fue un full, el sábado. La gente con los celulares. Igual, el mismo escenario de la discoteca Yexé. Y ya se han hecho varias fiestas, inclusive la misma Zulinka, se ha hecho famoso Zulinka, la Pérez, la hija de Rubí Pérez, porque a ella se le ha conferido la popularidad, diríamos. Seguir con el legado. El legado. Sí. Entonces ella también hizo una fiesta, una actividad, no sé si fue ahí mismo también en Jarro, o no sé en qué discoteca de Santo Domingo, y eso estaba full. O sea, la gente, yo pensé que iba a hacer un colapso, las actividades de centro cerrado, de discoteca, nada más por el trauma. Sí, el trauma. Fueron a hacerle... No, esto es para adelante. Sí, fueron a hacerle honor a Rubí Pérez. Sí, pero déjame decirte que con lo que pasó ahí, yo mismo tengo miedo, porque queda un trauma. Yo pensé que los lugares de diversión de estos establecimientos, para poderse llenar, iba a tardar demasiado tiempo. No, que va. Dominicanos no se distinguen todos, Nelson. Vamos a la pausa. Muy arriesgado. Así es. Vamos a los comerciales. Ya regresamos con La Ciudad en Vivo. Y ahora La Ciudad en Vivo, con el poder de la noche, entra en pausa para nuestra pauta comercial.